Que va a leer la palabra del Señor, estemos atentos a ella porque es el Señor que va a hablar a nuestra vida. Pasa, mi hermano, Gloria a Dios, encomendado. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo more en sus corazones, hermanos. Amén, hermano. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite este hermoso día. Así es, amén, hermano. Porque usted está con vida. Porque el Señor nos ha guardado en este día, hermanos. Cualquier cosa hubiera podido pasar, hermanos, pero yo sé que el Señor ha extendido su mano sobre cada uno de nosotros, hermanos, y nos ha guardado en esta tarde, hermanos. Gracias al Señor Jesús, hermanos, porque, bueno, no somos, hermanos, elocuentes para esto, hermanos, pero lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que bendito el Señor. Póngase de pie y vamos a estudiar nuevamente la Escritura. Vamos a buscar allá en Gálatas 2, del 11 al 18. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gálatas hermano. 2, del 11 al 18, le vamos a dar lectura, hermanos. Amén, Bendito hermano. Dios. Y vamos a escudriñar un poquito la Escritura. Bendito el Señor. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. 11 al 18. Gálatas 2, del 11 al 18. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así, hermano. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gloria a Dios. Sentémonos. Amén. Bendito el Señor. Vemos, hermanos, la Escritura y, hermanos, una palabra bastante fuerte, hermano. Una palabra, hermanos, muy, ¿verdad?, fuerte de parte, hermanos, del apóstol Pablo, ¿verdad? Y cuando, hermanos, veía yo la Escritura, y yo sé que muchos la hemos leído, hermano, ¿verdad? Y vemos, hermanos, la Escritura y vemos, hermanos, cómo, hermanos, de qué forma el apóstol Pablo llegó, hermanos, a Pedro. Y Pedro, hermanos, como leemos la Escritura, no era cualquier cosa, hermano. Era, hermanos, ¿verdad? Hermanos, Pedro era, haga de cuenta, el primer anciano. El que había, hermanos, ¿verdad?, dejado el Señor, hermanos, para que dirigiera la iglesia. Un varón, hermanos, ¿verdad?, enseñado, hermanos, bajo los pies del Señor, hermano. Un varón elocuente en la Escritura. Pero mire, veo yo y digo, bueno, ¿y qué pasa en esto? ¿Por qué Pedro, hermanos, se comportaba de esta forma?
Porque el Pedro, hermano, dice que cuando parecía Jacob con los demás, dice que los veía, hermanos, y en ese momento estaba con los gentiles. Estaba, hermano, dice que bebiendo y estaba, ¿verdad?, conviviendo con ellos. Y según, ¿verdad?, según Pedro, hermano, pues no habían chismosos en ese tiempo, ¿verdad? Según Pedro, hermano, no se iba a dar a conocer tal vez lo que él estaba haciendo. Porque el apóstol Pedro, hermanos, él había creído en Jesucristo. Él había creído, hermanos, que por fe iba a ser salvo. Por gracia de Dios, no por la ley. Y dice la palabra que cuando Pedro se juntaba con los gentiles y se juntaba con ellos, dice que los obligaba a judaizar. Los obligaba, hermanos, me imagino yo, a hablar de la ley, para que los gentiles, hermanos, y los demás se volvieran a la ley. Entonces Pedro, hermanos, haga de cuenta que estaba como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, cuando Dios se mostraba a ellos, cuando Dios hacía señales, cuando hacía milagros, cuando el Señor los tenía con bien, cuando los tenía, hermanos, fortalecidos, aquel pueblo, hermanos, honraban y glorificaban a Dios y le daban, hermanos, todo el corazón. Se entregaban a Dios completamente. Pero ¿qué pasaba, hermano, después de unos días? Esta gente volvía nuevamente a adorar ídolos. Adorar, hermanos, aquellos ídolos que habían, hermanos, conocido tiempos atrás. Y por esto, hermano, el apóstol Pablo, mire, digo yo, qué varón tan recio, hermano, recio. Porque siendo, hermanos, el primer anciano, digo yo que no cualquiera puede, hermanos, tener esa fuerza, ese coraje, hermanos. Por ejemplo, digo yo, si en alguno de nosotros, los ministros, haga de cuenta el primer anciano, digo yo, si nosotros viéramos, hermanos, Dios no lo quiera, este es nada más, un ejemplo, que viéramos, hermanos, que un ministro de nosotros anduviera en malos pasos, y nos viera uno de ustedes, yo creo que no sería tan fácil para uno de ustedes venir frente con nosotros y decirnos, mire, dice que el apóstol Pablo dice que él no se escondió. Él, hermano, no llamó a todos los ministros para poder, hermanos, exhortar a Pedro, ¿no? Decirle su verdad. No. El apóstol Pablo lo dice que le resistió cara a cara. Y enfrente, hermanos, de todos. De todos. No, como digo, no solamente vino él. No, es que si estoy solo yo, él me va a hablar de esto, y yo no voy a... No, tenía autoridad el apóstol Pablo para esto. Muchas veces, hermanos, nos pasa que porque es mi cuñado, yo no hablo nada. Que porque es mi sobrino, yo no digo nada. Que porque es mi tío, yo no voy a hablar. Aquí en el Evangelio no hay familia, hermano. Hay parentesco, ¿eh? Aquí, hermano, si el hermano o la hermana está cayendo en pecado, bueno es, hermano, hablar con el hermano, porque no sabe usted si con ese pequeño, hermanos, ¿cómo le dijera?
amonestación, usted lo va a volver nuevamente al camino. Porque esa es la intención de cada uno de nosotros. Que en aquel día, hermanos, todos seamos salvos. Mire, veo, hermanos, este ejemplo y digo, verdaderamente, este varón, hermano, tenía pantalones. Porque no cualquier hermano. A veces, hermano, muchas veces nosotros decimos, no, es que es el primer anciano, y yo qué voy a hacer con él, y yo no quiero meterme en, principalmente, los problemas. No tenemos mucho de caminar en el Evangelio, pero conforme hemos caminado, hermanos, he visto y he visto y he visto y he visto muchos hermanos que por no reprender al hermano, no se quieren meter en problemas. No quieren decir la falta en la que ha caído el hermano o está cayendo, porque no quieren andar en problemas. El Evangelio, hermano, es primeramente para salvación. Pero es también, hermano, para que usted y yo defendamos la doctrina del Señor. Porque si alguien está en pecado y usted no lo habla, también, hermano, se vuelve consentidor. Y es necesario, fíjese que muchas veces, hermano, sucede que tal vez la hermana o el hermano le voy a llevar una camisa al primer anciano. Le voy a llevar un pantalón al anciano. Aunque no sé qué medida es, pero se lo voy a llevar. A veces por ahí aparece, hermanos, tal vez una hermana, tal vez con un plato de pupusas, un plato de comida, como para tal vez ganarse al hermano. Y muchas veces, hermano, por esta situación se comprometen las personas. Muchas veces por esta situación se compromete tal vez el hermano o la hermana. Y a veces, hermano, no quieren tocar los puntos en las debilidades que está la persona. Fíjense que me gusta, hermanos, la forma en que el apóstol Pablo se para. Porque a él, hermano, no le importó quién fuera. El hermano se paró y mire, dice ahí el 11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Imagínense qué estaba haciendo Pedro. Me imagino, hermanos, que cuando, hermanos, los discípulos se iban, hermanos, venía Pedro, se acercaba con los gentiles. A lo mejor guardaba el sábado. A lo mejor estaba de acuerdo en el diezmo. Cosas, hermanos, que en la ley se tenían que cumplir. En la ley, hermano, era muy estricta. La ley, mire, eran ceremonias, ordenanzas que habían, hermanos, puesto los mismos. Y ellos, hermanos, no las hacían. Ellos obligaban al pueblo que las hicieran, pero ellos, hermanos, no las cumplían. Pero por eso vino nuestro Señor Jesús. Por eso vino Él, porque vio, hermano, dentro de su pueblo, Israel, porque para nosotros no había salvación. Vio en medio de aquel pueblo, hermano, y le dio lástima, le dio tristeza, el que aquel pueblo, hermano, se perdiera, el que aquel pueblo muriera sin esperanza.
viene nuestro Señor Jesucristo. Después, hermanos, de ver la situación, de ver, hermanos, que desde allá, desde Moisés, la ley está puesta, y, hermanos, pasan años y años, y no hay cumplimiento de la ley. O sea que en el momento el Señor vio que ninguno, hermano, era salvo por la ley. Cuando viene nuestro Señor, nos trae un regalo, la gracia. Cuando viene el Señor y aparece, hermano, aparece con ese regalo hacia aquel pueblo. Bendito el Señor. Y aquel pueblo, hermanos, lo desprecia, lo desecha, lo humilla. Mire, y de allá somos alcanzados nosotros. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y vemos, hermano, mire el 12, vamos a seguirle, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. De Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los que vivían en la ley. Porque si querían vivir en la ley, todo, hermanos, el que recibía tenía que circuncidarse. Mire dónde estaba Pedro. Y Pedro, hermano, seguidor de Cristo Jesús. El Señor le había explicado, hermano, completamente cómo era la gracia. Porque Él había aparecido. Porque, hermano, no había, hermano, ninguno aún que obtuviera la salvación por la ley. Ahora, cuando Cristo aparece, se lo revela a Pedro y le dice: bueno, en ti edificaré la iglesia. No era cualquiera, hermano. Digo yo, estaba en debilidad, estaba en la carne. Mire, hermano, es algo de meditar, ¿verdad? De pensar, porque, bueno, ¿qué pasó ahí? Pero dice que cuando veía venir a los de Jacob, que eran, hermanos, los que habían sido enviados a predicar el evangelio, entonces sí dice que se apartaba de ellos, se retraía, dice. Y allá, hermanos, iba, yo creo, con Jacobo y le preguntaba: ¿y cómo están allá aquellos? ¿Cómo está allá Juan? ¿Cómo está? Mire, empezaban a hablar de la palabra, de la salvación. ¿Cuántos habían allá aceptado? ¿A dónde había sido aceptado el evangelio? ¿Cómo habían, hermanos, seguido en tal? Porque esas eran las pláticas en aquel tiempo. Pero cuando ellos desaparecían y se regresaban, volvía nuevamente a los gentiles. Mire, es algo, hermanos, de meditar. Porque muchas veces nosotros, hermanos, en el evangelio, por misericordia de Dios, revelada la salvación, y muchas veces nosotros, caminando mal, creemos que estamos actuando bien. A veces estamos caminando mal. Pero como no nos gusta que nos regañen, porque tantito me dicen algo y yo me pongo como camarón, hermano. A mí se me cambia el color. Sí, yo creo que el que es moreno, hermano, se pone moreno completamente. Pero algún color debe de cambiar, hermano. Sí, en algún color debemos de cambiar. ¿Sabe por qué? Porque es normal que usted y yo nos airemos. Pero el reconocer, hermano,
el error en el que estamos. Eso es de Dios. Eso es del Espíritu Santo, eso es de Dios. Eso es de Dios, hermano. Cuando usted entiende y lo recibe, y le dice al hermano, Dios le bendiga, hermanita. Gracias, gracias. Gracias a Dios primeramente y gracias a usted. Esto es de valientes, hermano. Mire, veo yo la escritura y veo, Pedro jamás levantó la voz. Lo que hizo, me imagino como todos los de Irving que agachan la cabeza cuando se les dice algo. Sí, mansos. Mire, no, y el problema, hermano, es que yo creo que le dijo, le ha de haber dicho el apóstol Pedro, oye, me hubiera llamado allá a la esquina donde no hay nadie para que no pasara vergüenza. Él lo hizo en público, hermano. Él le dijo en público, él no se anduvo con, mire, por rodeo muchas veces, hermano. Es lo que le digo, muchas veces nosotros, creyendo saberlo todo, creyendo tener la salvación en nuestras manos, creyendo tener, hermano, ya todo en nuestras manos, se nos olvida y nos acomodamos y si podemos buscamos del Señor, si queremos oramos, si queremos vigilamos, si queremos venimos al culto, mire, ese es el problema muchas veces de nosotros. Pero qué hermoso lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Porque no es a cualquiera, hermano. Usted y yo leemos la escritura y le hallamos el sabor, le hallamos la vitamina, la esencia, la palabra. Mucha gente, hermano, la lee. Mi patrón dice que ya la leyó varias veces y que no le encuentra nada, que es un libro cualquiera. No es un libro cualquiera. Es un libro para salvación. Es el Espíritu de Dios en la palabra. Porque esta es la que redarguye. Esta es, hermano, la que a usted lo endereza. Esta es la que usted, hermano, lo hace, hermano, que a usted cambie su forma de ser. Si hay algo, hermano, bueno, es, hermano, leer la escritura. ¿Sabe por qué? Porque usted aquí encuentra, hermano, cómo dejar los malos hábitos, cómo regenerarse, cómo, hermano, libertarse de la carga, la opresión del mundo. Eso es lo que encuentra, hermanos, en la palabra. Mire, sigue diciendo el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque cuando se apartaba de aquellos, hermanos, se iba con los gentiles. Y no nada más se iba con ellos, sino que Pedro, siendo judío, él conocía la ley. Él les hablaba lo mejor de la ley. Y aquellos judíos, al aceptar la ley, se volvían judíos. Sí, los gentiles, porque aceptaban la ley. Mire, le decía, pues si tú no vives, dice, tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, decimos, entonces, todos los judíos que están viviendo por la ley, porque si el Señor no va a justificar al hombre por la ley, miren, pero ellos tienen su tiempo. Dice el Señor que va a enviar a 2, y eso los va a mandar a que prediquen el evangelio en todo aquel lugar, y los que crean en Jesucristo, esos van a alcanzar misericordia, esos van a alcanzar la misericordia de Dios. Pero mire, es que el apóstol Pablo, hermano, no había sido instruido en cualquier lugar. Él era romano de romanos. Él tenía, hermanos, letra. Él tenía sabiduría. Él tenía, hermanos, forma de hablar. Y aún, hermanos, Pedro dice que era del vulgo. ¿Sabe qué quiere decir el vulgo? De lo vulgar. De las personas, hermanos, que son, hermanos, las peores del mundo. Aquellas personas, hermanos, que no tienen, hermanos, palabras buenas. De su boca salen puras serpientes, cucarachas, ranas, todo eso. De ahí era Pedro. Pero más cuando viene Pedro y es llamado por el Señor, él es transformado. El Espíritu Santo lo cambia. El Espíritu Santo le cambia la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse. Así como lo ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. El Señor nos ha entregado un regalo precioso, un regalo hermoso. Y no, hermano, es necesario, hermano, que usted y yo aventemos todo lo que hemos recibido del Señor, todo lo que Él nos ha dado, simplemente por algo terrenal, algo que no vale la pena. Porque verdaderamente, hermano, lo que vale la pena, lo que es necesario, lo que usted y yo queremos, Dios lo tiene. Sí, es amén. Eso el Señor lo tiene, hermano. Y por eso, hermano, nosotros es necesario que nos esforcemos, que caminemos, que luchemos, que no seamos de doble ánimo. Que cuando viene la prueba, la enfermedad o el dolor, diga usted, ¿para qué soy cristiano? Mejor me regreso para atrás. No, hermano. Ya venimos de allá atrás. Aleluya. Ya sabemos qué es lo que sufrimos allá atrás. Ahora, hermano, por gracia de Dios, nos espera, hermano, vida nueva en Cristo Jesús. Nos espera un galardón grande. No hay necesidad de que usted y yo ni siquiera pensemos, hermano, en regresar. Mire el apóstol Pedro, como digo, no sé, hermanos, qué pasó con él, pero veo la palabra, hermanos, y veo y digo, pues, ¿qué pasó aquí? Mire el 17, y dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, ¿vino el Señor Jesús a predicar el pecado? En ninguna manera. Él nos ha sacado de la esclavitud. Él nos ha sacado, hermano, de tanta maldad, de tanta hipocresía, de tanta... Mire,
tanto desorden, hermano, que habíamos hecho, hermanos, allá afuera del mundo. Todo eso, hermano, Dios nos ha librado de todo eso. Señor. Bendito Dios. Mire, y sigue diciendo el 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea que, bueno, los que no están bautizados, ¿verdad? Todavía tienen salvación. Pero no con esto quiero decir que se vayan de nuevo, porque van a sufrir más todavía de lo que sufrieron más antes. No. Ahora estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Ahora es importante que su fe sea aumentada y que usted, por ninguna falta, por ningún dolor, aunque sea de muerte, no hay necesidad de regresar atrás, simplemente ponerse en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Mire, allí mismo dijo el apóstol Pablo, bendito el Señor, el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano, su fe, hermano, era genuina. Su fe, hermanos, era, hermanos, bien fundada, bien fuerte en el Evangelio. Mire, bendito Dios. Y así, hermanos, trabajaba. Mire, vamos a buscar allá en Éxodo. Éxodo 32. Le vamos a dar lectura primero al 1 y después le damos lectura al 8. Dice así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Mire, y dice el 8, dice, desde el 7 lo vamos a leer, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, así caminaba, hermanos, el pueblo de Israel. Cuando estaba el Señor, hermanos, con ellos, eran felices. Igual que nosotros. Es que cuando la bendición está con nosotros, hermanos, hasta queremos cantar doble alabanza. Y queremos, hermanos, seguirle y cantarle al Señor. Cuando estamos con bendición, hermanos, no sentimos una hora de oración, nos aventamos hasta 2 horas. Sí. Y cuando hay testimonios, hermanos, no alcanza el tiempo. Así somos, hermanos. Cuando tenemos bendición del Señor, hermano, usted no va a ver una cara afligida así como la que hay ahora. No, todos andan sonriendo, andan, hermano, gozando. Mire, hasta el perro que anda por ahí, hermanos, le habla. Sí, porque la bendición está, hermano. El problema es que simplemente, hermano, con que se le ponche una llanta en el camino. ¡Ay, este diablo! ¡Ay, Satanás! Y aquel dormido por allá en la hamaca. Sí, aquel roncando por allá. Y usted y yo culpándole, hermano. Mire,
Ese es el problema de nosotros muchas veces. Que no aceptamos, hermano, los errores. Que no aceptamos los problemas. Nos viene un error o un problema. Y al primero que enjuiciamos es el Señor. Muchas veces decimos, hermano, ay, señores, que ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me pasa a mí? Mire, y queremos tirar la toalla, hermano. Queremos volvernos nuevamente a esclavizar, a adorar los ídolos que antes habían en nuestras vidas. Y todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Imagínese cuando fue, hermano, llevado al Calvario, los latigazos, cuando le meten aquellos clavos en las manos. Imagínense qué clavo tuvieron que meterle, hermano, para agarrarle los dos pies. Fue duro, hermano. Pero usted y yo con una pitada de zancudo que se nos hinche ya no venimos a la iglesia. Y el Señor cuánto nos ha dado, hermanos. Y antes andábamos allá afuera, mire, en la borrachera, en el alcohol, en la droga, hermano. Allá andábamos, mire, como trompos allá bailando, hermanos, en los bailes. Y allá andábamos felices. Allá sí gritábamos, allá sí, yo soy más hombre que él. Hermano, tiene el tiempo para cantar. Y agachan todo. Eso, muchas veces pasa eso, hermano. Pero ¿sabe qué? Es que nos volvemos materialistas. Es que verdaderamente nuestra mente debe de estar ocupada principalmente en las cosas de Dios. Lo digo por mí. Porque muchas veces nosotros pensamos en que hay que arreglar esto, que hay que arreglar esto, que hay que arreglar esto. Y trae en su mente, dice, oh, voy a agarrar un tiempito para oración. Y hace. Cuando viene a querer agarrar el tiempo, ya está con un ojo cerrado porque es de Dios oída. Y ya para orar, si se pone a orar, en 2-3 minutos se duerme. Mire, ese es el problema muchas veces, hermano. Pero si nosotros nos ocupáramos en eso, hermano, yo lo he meditado y digo verdaderamente que nosotros somos, hermanos, renuentes con el Señor. Mire, si el Señor por mucha misericordia que ha tenido con nosotros, hermanos, no nos ha cocinado todavía. Sí, es que nosotros deberíamos, hermanos, verdaderamente estar entregados completamente al Señor. Pero lo que pasa, hermanos, es que nos descuidamos en el Señor. Yo no sé qué es lo que le pasó a Pedro. Mira, ya tenemos a Salomón también, hermano. Un varón, hermanos, que dice la palabra de Dios que 2 veces habló con el Señor. Habló con el Señor así frente a frente. Mire, y dice que a lo último, dice que las mujeres que él tuvo, lo hicieron, desviaron su corazón y lo hicieron adorar a Baal. Yo por eso me aflijo, hermano, ya tengo edad. Ya tengo mucha edad y digo, no va a ser que por lo viejo me quiera ganar el enemigo, hermano. Así que necesitamos buscar más de Dios, hermano. Necesitamos más de buscar del Señor, afirmarnos en el Señor, hermanos, porque verdaderamente, hermanos, no vienen. Están los tiempos difíciles. Están los tiempos difíciles, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, como dice la alabanza, Él ya viene. Yo no sé por qué nosotros somos tanto así, hermanos. Mire,
evangelizando deberíamos. No importara que aquí la iglesia no se llene, hermano. Pero las almas, hermano, son las más importantes. Dios, hermano, nos ayude, nos bendiga, nos fortalezca y nos dé fuerzas para poder esforzarnos y seguir hacia adelante, hermano. Que no vayamos como el cangrejo, sino que sigamos firmes en el camino del Señor, hermano, porque la verdad, hermano, que el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos, así es que esforcémonos y sigamos adelante, hermano. Con esto me limito y la paz de Cristo sea con todos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Padre, hermanos, ¿estamos contentos? Gloria a Dios, hermano. Necesario estar contentos. Dios bendiga a mi hermano por la palabra. Amén, hermano. ¿Verdad? Una escritura, una historia bien fuerte, ¿verdad? Como el apóstol Pablo encaró a Pedro. Yo viendo ahí la historia que está en Hechos 10, se mira como el Espíritu le habló a Pedro. En el 11 ahí habla de que los que judaízaban lo encaraban a él, quizás por eso él tenía miedo, porque ya le habían dicho, bueno, ¿y por qué tú te juntas con los gentiles? Ya por eso él se escondía, ¿verdad? Quiera, Señor, que nosotros no seamos así. En la iglesia, gloria a Dios, amén, pero allá hacemos como que no somos, ¿verdad? Lo que somos. Hermano, que ayude. Que nos ayude, hermano. Amén, hermano. La palabra es para nosotros, para que miremos de que Dios quiere de que estemos bien centrados en lo que hemos creído, ¿verdad? En lo que hemos creído, que ya no vayamos a andar judaiciando. Gloria al Señor, Dios nos ayude, hermanos. La palabra es predicada, ahora verá un tiempo para el pueblo de Dios.